El proverbio que nos toca hoy es Proverbios 10, 17. Proverbios 10, 17. Es para prestar atención, como cada proverbio, ver realmente lo que nos está diciendo la Escritura. Proverbios 10, 17 nos dice: el que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra. Está muy bueno poder prestar atención a lo que dice cada una de las palabras. Recuerden siempre que la palabra de Dios, cada palabra que hay en la palabra de Dios tiene un significado profundo y por algo está puesto allí. Por supuesto, siempre hablamos del idioma original, del hebreo, del arameo para el viejo pacto y el griego para el nuevo pacto. Siempre estamos hablando en aquellas palabras. Ahora, cuando tenemos la traducción, que la traducción se hace al español, muchas cosas se pierden porque lo que hace el español es reflejar o tratar de transmitir lo que el idioma original dice. Entonces algunas cosas se pierden. Por eso es que siempre anhelamos ir a una fuente lo más fidedigna posible, y por ese caso es que usamos la Biblia Textual cuarta edición aquí en nuestra congregación, porque nos ayuda a ver las cosas de una manera un poco más profunda. No significa que la traducción sea perfecta, pero sí es perfectible, es decir, vamos trabajando para que la traducción sea mucho mejor. Entonces tenemos para hoy Proverbios 10, 17. El que acepta la instrucción va en la senda de la vida, pero quien desecha la reprensión yerra. Hay algunas traducciones que lo traducen de distintas formas y tal vez algunas aciertan, pero otras pierden un poquitito el sentido de lo que realmente dice. En este proverbio que vamos a ver hoy, tenemos el contraste entre quien acepta ser instruido y quien rechaza la reprensión. Los dos grupos de personas, si nosotros ponemos dos grupos de personas, aquí podemos ver o dos grupos de personas o dos personas, el que acepta la instrucción o quien desecha la reprensión. Nosotros tenemos o dos personas o podemos dividirlo en dos grupos de personas, porque esto es así. Se puede dividir entre dos personas, el proverbio puede estar hablando de dos grupos de personas. Ahora bien, como vemos el contraste entre quien acepta ser instruido y quien rechaza la reprensión, los dos grupos de personas toman sus decisiones y obtienen sus resultados. Lo que hace el libro de Proverbios, por eso decimos que es sabiduría práctica para nosotros los creyentes, no para el mundo, porque si el mundo le prestara atención a Proverbios, el mundo sería mucho mejor. Pero el mundo ni siquiera le interesa Proverbios. Pero sí a nosotros los creyentes, los renacidos, los cristianos, creyentes en Cristo o creyentes en Jesús, el Mesías de Israel, para nosotros es nuestro Salvador, ¿sí? Para nosotros, los que no somos judíos, los que somos gentiles, nacidos de nuevo, es nuestro Salvador, no es nuestro Mesías, porque es el Mesías de Israel y nuestro Salvador, ¿sí? Eso es, ¿saben por qué hago esta diferencia? Porque hoy hay mucho judaísmo mesiánico que quieren llevar a los gentiles a creer en Yeshua, el Mesías de Israel. Pero claro, es el Mesías de Israel, no es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Y esa es la gran cuestión. Entonces quiero hacer esta aclaración también para ayudar a todos aquellos que a veces no entienden este tema del judaísmo mesiánico, de los judíos, del cristianismo. En realidad, el cristianismo somos todos aquellos que seguimos a Jesús, el Cristo, ¿sí? El ungido de Dios. Bien, hecho esta aclaración, esta breve introducción, sigo adelante. Es interesante ver que quien se deja instruir está caminando en la senda de la vida.
Este es el hilo fino que debemos aprender a trazar. Si usted quiere caminar en la senda de la vida, tiene que dejarse instruir por la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos que entender que hay muchos que dicen instruir en la palabra de Dios. Pero bueno, Dios nos va ayudando también a diferenciar quienes son verdaderamente fieles en la enseñanza de la palabra de Dios y quienes no. Así que eso tenemos que prestar atención. Eso es parte de la sabiduría también, o del crecimiento en la sabiduría. Quien desecha la reprensión vive errante. De ahí ahora vamos a entender el significado de la palabra yerra o yerrar. Yerra no es como la usamos nosotros aquí en Argentina, que es una expresión gauchesca. La yerra es una expresión gauchesca, es una tradición y es una fiesta que nosotros celebramos. Yo, como venido del campo, cuando se hacía la yerra se juntaban muchos paisanos o nos juntábamos muchos y bueno, se marcaban los animales, se castraban los terneros, se marcaban los yeguarizos. Eso era yerra para nosotros. Pero la palabra yerra o yerrar en el idioma hebreo tiene otro significado que lo vamos a ver ahora. Y hay que prestarle mucha atención a esto porque la Real Academia Española hace un sinónimo de yerra o yerrar como errar, lo cual está bien, pero no es todo el significado que tiene. Miren, analicemos este proverbio en la primera parte para entender mejor. Aquí la palabra vida, como ustedes observan, el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Aquí la palabra vida tiene que ver con abundancia de vida, con vivir pleno, un vivir pleno. No significa un vivir feliz constantemente, porque uno tiene momentos felices, hay momentos tristes también, pero sí una vida plena. Y una vida plena significa que la persona sabe vivirla en los momentos amargos y en los momentos dulces. Eso es una vida plena, que aprende de los momentos difíciles también. Veamos esto: abundancia de vida, vivir pleno, disfrutar de la vida, porque se deja instruir para mejorar su forma de vivir. Entonces, el que acepta la instrucción va en la senda de la vida. ¿Por qué? Porque el que acepta la instrucción lo que hace es dejarse instruir por la palabra de Dios para mejorar su forma de vivir, para ser una mejor persona en este mundo, independientemente de cómo sean las demás personas, cómo sea el mundo. Independientemente de cómo sean las personas y de lo que las personas me hagan, yo debo mejorar mi forma de vivir o de ser mejor en mi forma de vivir. Por eso es que el cristianismo es un camino en el que no somos perfectos, pero vamos así rumbo a la perfección, porque seremos perfectos cuando estemos en la presencia misma de nuestro Dios. Pero vamos rumbo a un orden en nuestras vidas. Ir en la senda de la vida siempre va ligado con la confianza en Dios y en su palabra como instrucción y guía. Mucha gente rechaza la Biblia, mucha gente rechaza la palabra de Dios, porque no entiende que realmente la Biblia es la palabra de Dios, sino, y al rechazarla se queda sin la instrucción para la senda de la vida. Se queda sin la instrucción, porque una persona me puede decir: sí, yo creo en Dios, yo hablo con Dios, perfecto, me parece muy bien. Y cuando Dios habla con vos, ¿lo escuchás? ¿Lo entendés? No. ¿Sabes por qué? Porque nunca leíste la Biblia. Entonces, por medio de la Biblia vas a entender lo que Dios te dice. Eso es importante. Miren. Entonces, lo digo de nuevo, ir en la senda de la vida siempre va ligado con la confianza en Dios y en su palabra como instrucción y guía. No como religiosos, ¿sí? No como religiosos, porque los religiosos no le importa nada, ni la palabra de Dios no le importa nada. Es religioso, es una persona que dice creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso es un religioso, ¿sí? Entonces, no como religioso, sino en una relación íntima y personal con Dios.
Cuando tenemos una relación íntima y personal con Dios y tenemos confianza en Dios y confiamos en que su palabra es nuestra instrucción y nuestra guía, entonces nosotros comenzamos a tener una vida plena y caminamos en la senda de la vida. La senda de la vida o la senda de la muerte. Tenés dos caminos, no hay un intermedio. O tenés la senda de la vida o la senda de la muerte. Que ese es tema para otro momento, ¿no? Pero estén atentos porque cada vez que hablemos siempre vamos a ir exponiendo algunos temas que nos ayudan a ver las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, Proverbios 14:22 lo pone de otra manera. Miren lo que dice Proverbios 14:22. No yerran los que piensan mal, o podríamos decirlo, no se extravían, no viven errantes, no son personas que se desestabilizan los que piensan mal, no yerran los que piensan mal. Y miren la contraparte. Pero misericordia y verdad, quienes meditan en el bien. ¿Qué es meditar? Meditar es detenerse en el camino, es reflexionar, es pensar. Cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, Salmo 39, Salmo 52, vamos a ver que hay una pequeña palabra allí que dice Selah, que significa en el término hebreo piensa, medita, piensa, detente, piensa, medita, haz un alto. Un cuadro maravilloso son algunas canciones o alguna música, por ejemplo, cuando escuchamos a Beethoven o escuchamos a Bach, que tienen un ritmo que va increyendo, se llama, ¿sí? Cuando va subiendo, subiendo y de pronto hace como un descenso y una pausa, parece que hiciera una pausa y luego arranca de nuevo. Bueno, eso es más o menos así cuando en el libro de los Salmos dice Selah, piensa, medita, detente. Por eso que nos tomamos este tiempo nosotros aquí, cuando nos reunimos a las 7 de la tarde, los domingos, sábados y miércoles, nos detenemos para meditar en la palabra de Dios, para pensar, para poder charlar, para poder ver lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Piensa, medita, detente un momento. Miren ustedes, la palabra yerrar o yerra, en el pensamiento hebreo, no solo significa errar el camino, sino también andar errante, ¿sí? Como una estrella errante que va de un lado al otro, ¿sí? O como una hoja que se la lleva el viento, o como un barquito de papel en el agua. Eso es andar errante, que no puede estabilizarse, como aquella persona que es, como el hombre que es mujeriego, es adúltero, o como la mujer que es prostituta o es infiel, que no pueden sostenerse, no pueden contenerse, no pueden quedarse quietos, andan errante, como ya lo vimos en algunos proverbios anteriores, ¿sí? Andan errante pensando todo el tiempo en otra cosa, porque no pueden ser fieles. ¿Por qué? Porque precisamente su propia mente los lleva errante. O también equivocarse, extraviarse, como quien va por un camino y toma el camino equivocado, se extravía. El problema mayor es que la persona que desecha la reprensión no solo se extravía a él, sino que si alguien lo sigue, se extravía con él. Por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia. Cuando se extravía a toda la familia, porque toda la familia sigue a alguien. Todos nosotros podemos ver, por ejemplo, hoy en el poder político, podemos ver cómo la gente sigue a una persona que los lleva, que es errante, que vive extraviado, pero toda la gente que lo sigue se extravía también. Por eso es que hay que tener mucho cuidado también con aquellas personas a las que seguimos. Veamos qué dijo Jesús acerca de los líderes de Israel en Mateo 15:14. Y cuando yo digo los líderes de Israel, ustedes pueden pensar, ¿y a mí qué me interesa si eran los líderes de Israel? Sí, perfecto. Pero resulta que es el reflejo de las cosas que pasan hoy, de lo que está pasando hoy. Miren lo que dice Mateo 15:14. Cuando nosotros vamos a Mateo 15:14, vamos a ver un par de versículos allí. 15:14 dice:
Jesús viene reprendiendo a los líderes religiosos de Israel y está mostrando cómo ellos hacen sus propios mandamientos, invalidando, por sus tradiciones, invalidando el mandamiento de Dios. Entonces les dice a los discípulos, Jesús les dice a los discípulos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. No es la realidad, no es lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Ciegos guiando a otros ciegos y todos caen en el mismo hoyo. Eso está pasando hoy en día. Miren lo que dice 23 de Mateo, 16 y 17. Mateo 23, 16 y 17. Dice, cuando está guiando, le están guiando a otros, dice, hay de vosotros, guías ciegos, les dice Jesús, que decís, todo el que jure por el santuario nada es, pero quien jure por el oro del santuario debe. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es mayor, el oro o el santuario que santificó el oro? Él está hablando y reprendiendo precisamente a los líderes religiosos que están estableciendo sus propias reglas por encima de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les dice? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para ser un prosélito, es decir, alguien para que un gentil, es decir, alguien que no es judío, se convierta al judaísmo, dice, recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a hacerlo, es decir, un discípulo de ellos, lo hacéis 2 veces más hijo de la gehenna, o del lago de fuego, o del infierno, que vosotros. Miren ustedes, un ciego guiando a otro ciego, y lo más lindo que lo hacen 2 veces más merecedor de la condenación. Qué terrible, ¿no? Porque hoy tenemos un catolicismo romano, tenemos un mormonismo, tenemos testigos de Jehová, tenemos todo este tipo de personas que están ciegos, guiando a las personas que también están ciegas, y todos van a caer en el mismo hoyo. Y lo peor es que no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar lo que realmente dice la palabra de Dios acerca de esto. Se convierten en personas que recorren cielo y tierra, recorren mar y tierra para hacer un discípulo, para hacer discípulos, y resulta que cuando los hacen discípulos los hacen 2 veces más merecedores del infierno, cuando en realidad Dios jamás quiso religión. Dios quiere una relación íntima y personal con el hombre. Dios quiere que simplemente le crean a la palabra. Miren ustedes, y acá Isaías, 700 años antes de lo que Jesús dijo, es decir, podríamos decir desde hoy 2700 años antes, 700 años antes de lo que Jesús dijo, el profeta Isaías había anunciado o había denunciado a los que debían instruir al pueblo de Dios y los hacían errar. Isaías denuncia lo que estaba pasando en su nación 700 años antes de que Jesús viniera. A los que debían instruir al pueblo de Dios y los hacían errar. Isaías denuncia a lo que estaba pasando en su nación, pero también está profetizando lo que sucedería en el futuro. Miren ustedes lo que dice Isaías 3:12, y verán ustedes si no es un reflejo, esto está escrito 2700 años antes de este día. Sin embargo, Isaías está escribiendo lo que estaba pasando en ese momento, pero también está describiendo lo que iba a pasar más de 2000 años después, o lo que está pasando en la humanidad en la actualidad. 3:12. Oh pueblo mío, está Isaías, un judío profetizando a el pueblo judío, es decir, a Israel, o a los hebreos. 3:12 dice, oh pueblo mío, vuestros recaudadores os esquilman. Los recaudadores
los esquilman, es decir, los despluman, los exprimen, los esquilan, le sacan toda la lana. Esa es la idea. Y los extorsionadores se enseñorean de vosotros, oh pueblo mío, los que os lisonjean os hacen errar. Lisonjear, la palabra lisonjear significa adular, significa, otro sinónimo podría ser decir cosas buenas o cosas dulces para hacer errar el camino a las personas o para manipularlos. Decirle a las personas lo que la persona quiere escuchar para manipularlos y ganar terreno sobre ellos. Dice, oh pueblo mío, los que os lisonjean os hacen errar y pervierten las sendas de vuestros pies. Como son los gobernantes, ¿no? Cuando están postulándose dicen un montón de cosas y la gente las escucha y la gente los votan por lo que escuchan, pero resulta que cuando asumen el poder ya no cumplen nada de lo que dijeron. Eso es lisonjear, ¿ves? ¿Ven? Entonces, este es el caso claro de un personaje bíblico llamado Jeroboam. Dios instruyó a Jeroboam para que reinara sobre 10 tribus de Israel. Miren lo que dice Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 38. Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 38. Dice así. ...29 al 38 dice... Y en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén... y en el camino encontró al profeta Ahías Silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva... y estaban ellos dos solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí... lo rasgó en 12 trozos... y dijo a Jeroboam... toma tú 10 trozos... porque así dice Yahvé... es decir, Elohim de Israel o el Dios de Israel. He aquí, yo rasgo el reino de la mano de Salomón, y a ti te doy 10 tribus, pues él tendrá una tribu por amor a mi esclavo David, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel. Porque me abandonaron y sacrificaron a Astarté, abominación de los sidonios, y a Quemos, ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, para hacer lo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos, como David, su padre. Entiéndase, estos dioses, estos ídolos, comenzó a adorarlos Salomón, y Salomón hizo errar a todo Israel. Por eso fue dividido el reino. Ahora, bien, esto lo comenzó a hacer todo el pueblo. Salomón comenzó a hacer esto, a adorar otros dioses, y el pueblo lo siguió, y el pueblo también erró, porque Salomón lo hizo errar. Ahora le está advirtiendo a Jeroboam que no vaya a hacer lo mismo. Miren, pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida, por amor a mi esclavo David, el cual yo elegí. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi esclavo David tenga en él una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner allí mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y esta es la promesa que le hace Dios a Jeroboam. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás sobre todo lo que tu alma desee, y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mandé, y andas en mis caminos, y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi esclavo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme, como se la edifiqué a David. Observen ustedes, qué maravilla es esto. Dios le hace una promesa maravillosa a Jeroboam, y si obedece,
la casa de Jeroboam, toda su descendencia, permanecería para siempre. Pero ¿qué pasó? Si Jeroboam hubiese aceptado la instrucción, habría vivido bajo la bendición de Dios y disfrutado de una vida abundante. Sin embargo, desechó la reprensión e hizo errar a todo Israel. Y esta historia la encuentran en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 33 al 13:34. 12:33. No lo voy a leer todo porque se va a hacer muy extenso, pero miren cómo comienza esto en el 12:33. Dice, y el día 15 del mes octavo, fecha que había ideado Jeroboam de su propio corazón, subió al altar que había hecho en Betel e instituyó una solemnidad para los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora, el día 15 del mes octavo es una fecha que se inventó él en Israel. ¿Para qué? Para que Israel no fuera hasta Jerusalén a adorar. Entonces, ¿qué hizo? Se inventó una fecha en el día 15 del mes octavo, que esto es muy significativo, porque en el día 15 del mes séptimo, Dios había instituido una solemnidad, una fiesta en que todo Israel tenía que ir. Y el día 15 del mes séptimo es el día 15 del mes Tisri en Israel. Entonces, el día 15 del mes Tisri o el mes séptimo era la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que es justamente la fecha en que nació Jesús. Jesús nació el día 15 del mes Tisri, no el 25 de diciembre como dicen, sino el día 15 del mes séptimo del calendario hebreo, que es la fiesta de los tabernáculos, cuando comienza la fiesta de los tabernáculos, o dicho en hebreo, la fiesta del Sukkot, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos, que es una de las fiestas instituidas por el Señor. 3 veces al año me celebraréis fiesta, dice el capítulo 23 de Levítico. Ahora bien, ¿qué hace Jeroboam? Se inventa una fecha y la establece en el mes octavo, pero en el mismo día del mes octavo. Entonces, ¿qué hace? Se inventa esta fecha, ¿para qué? Para que la gente de Israel no vaya a Judá a adorar, que era donde Dios había establecido que tenían que ir a festejar o celebrar esta fiesta. Bueno, la historia viene en que Jeroboam toma el lugar, por ejemplo, toma el lugar un lugar que no le correspondía, como el lugar de los sacerdotes, y un profeta lo sentencia y le dice que lo que está haciendo está mal. Bueno, y suceden varias cosas. Pero fíjense lo que pasó en todo este capítulo y de todas las cosas que hizo mal. Fíjense ustedes cómo terminó esto. Dice, después de este suceso, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes para los lugares altos de entre el populacho, es decir, no sacerdotes establecidos por Dios, sino sacerdotes que él mismo establecía. Consagraba la mano a quien lo deseaba y llegaba a ser sacerdote de los lugares altos. Esto es más o menos como cuando se eligen personas con el dedo, ¿sí?, o por conveniencia, o por familiar, o por todo este tipo de cosas. Y esto es lo que hacía Jeroboam, establecer sacerdotes que Dios no había establecido en los lugares donde Dios no había establecido. Y esto vino a ser pecado, a ser el pecado de la casa de Jeroboam, es decir, casa tiene que ver con familia, con linaje, con descendencia. Entonces la casa de Jeroboam era toda su descendencia, todo lo que le pertenecía a Jeroboam, hijos, nietos, sobrinos, todo lo que pertenecía, y miren lo que pasó, por lo cual fue cortada y destruida de sobre la faz de la tierra. No quedó un solo descendiente de Jeroboam, porque Dios se lo había dicho. Si vos obedecés, tu casa será establecida para siempre. Si vos no obedecés, tu casa será cortada para siempre. No obedeció, su casa fue cortada para siempre. Miren ustedes,
Entonces, si Jeroboam no hubiese aceptado la palabra de Dios y hubiese hecho lo que Dios le decía, las cosas hubiesen sido diferentes. Hoy tendríamos en Israel descendientes de Jeroboam y no hay. Entonces, ¿qué sucedió? Desechó la reprensión e hizo errar a todo Israel. El padre mejor dicho, Salomón, padre de Roboam, este otro rey que estuvo después de Salomón, que ya hablamos de él en capítulos anteriores, escribió también Proverbios 6, 20 al 23. Miren lo que dice, Proverbios 6, 20 al 23. Esto lo escribe Salomón, ¿no? Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán, y al despertar hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida la reprensión que corrige. Cuando una persona no escucha la corrección, se extravía. Yerra, como dice el texto, yerra, es decir, vive errante, no sabe dónde estar parado, no puede estar parado porque nunca escuchará la instrucción en la senda de la vida, o la instrucción de la palabra de Dios, nunca la escuchará. Miren ustedes, entonces, Salomón escribe este proverbio 6, 20 al 23, que es el proverbio que nosotros acabamos de ver. Pero resulta que ni él luego lo cumplió, porque siendo viejo se apartó de Dios. Y su hijo Roboam no hizo caso tampoco de lo que su padre escribió, de lo que su padre le enseñó, porque esto se lo está diciendo a Roboam, Salomón a Roboam, lo que dice en el capítulo 6 de Proverbio. Pero Roboam tampoco hizo caso. Entonces, no hizo caso Salomón, no hizo caso Roboam y no hizo caso Jeroboam, que era siervo de Salomón, como hemos visto. Entonces, como conclusión, diremos que mientras estemos dispuestos a ser instruidos en la palabra de Dios, disfrutaremos de vida abundante. Pero al mismo tiempo en que rechacemos, o al mismo momento en que rechacemos la reprensión correctora de la misma palabra, no solo erraremos nosotros, sino que haremos extraviar a quienes nos siguen. Siempre esto tiene consecuencias. Si escuchamos la palabra, si escuchamos la corrección o escuchamos la instrucción de la palabra de Dios, andaremos en la senda de la vida. Pero si la rechazamos o rechazamos la reprensión, vamos a andar extraviados, no vamos a saber cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Miren lo que dice. Proverbios 12:26, quiero terminar con este. Proverbios 12:26 muestra los resultados de escuchar al justo y al malvado. Miren, 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, pero el camino de los malvados lo hace errar. Miren ustedes, podemos seguir una persona a un justo o podemos seguir a los malvados. Los resultados serán completamente diferentes y opuestos. El justo sirve de guía a su prójimo. ¿Por qué? Precisamente porque es justo, porque habla sabiduría. Pero el camino de los malvados los hace errar. Miren, esto es muy simple. Si cuando vos escuchás a alguien y seguís a alguien, ese alguien te lleva o te acerca a Dios, te lleva a acercarte a Dios y a tener una mejor comunicación o una mejor comunión con Dios, esa persona es precisamente sabia, justa, recta, como lo dice el libro de Proverbios. Entonces volvemos al mismo proverbio nuevamente, 10, 17, perdón.
El que acepta la instrucción va en la senda de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona que acepta la instrucción de la palabra de Dios se va haciendo cada día más sabio, y una persona sabia va en la senda de la vida, y toda persona que sigue a una persona sabia también entra en la senda de la vida. Ahora, dice, quien desecha la reprensión, yerra. ¿Qué significa? Que no solo erra el camino, sino que se extravía, anda errante y hace errar a todos aquellos que lo siguen o lo escuchan. Eso hace la diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ser tan fieles a la palabra de Dios como nos sea posible. ¿Por qué? Porque o vivimos o disfrutamos de una vida abundante, o erramos y andamos errantes, extraviados todo el tiempo sin saber el rumbo que tenemos que tomar. Esto es tan claro como el agua, o sí o no, blanco o negro. No, hay un camino de vida y un camino de muerte. Elijan, pero deben elegir. ¿Por qué? Porque ese es el resultado. Según lo que escojamos, según lo que elijamos, es el resultado que vamos a tener. O nos pasa como Jeroboam, en la que toda su casa fue destruida precisamente por rechazar la reprensión de Dios, o como la casa de David, ¿sí? Como la casa de David, que hasta el día de hoy David tiene descendientes. Hasta el día de hoy David tiene descendientes en Israel. Como cualquier persona que ama a Dios y quiere seguir a Dios, como cualquier persona que ama a Dios y quiere seguir a Dios, y una persona que ama a Dios y quiere seguir a Dios va a ser cada día más sabia. La persona sabia no es aquella que no se equivoca, es aquella que se equivoca y quiere aprender, que se equivoca, que erra, que inclusive peca, pero se arrepiente y vuelve al camino. Esa es la cuestión. Ahí está el centro de la cuestión. Por eso es que vemos nosotros ahora esto maravilloso que nosotros estamos viendo aquí en Proverbios 10, 17, nos lleva con un hilo dorado que es imperceptible, apenas se ve solamente prestando mucha atención. Un hilo dorado que nos lleva al próximo proverbio. ¿Cuál es el próximo proverbio? Proverbio 10, 18. Los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. ¿Ven la diferencia que hay entre la primera y la segunda parte? Bueno, así se observa la primera y la segunda parte del proverbio anterior, pero hay un hilo dorado que está uniendo estos proverbios. No solo estos proverbios, no solo están conectados con ese hilo dorado. Recuerden siempre esto, y esto se los digo como una instrucción. Nunca los manuscritos antiguos o más fidedignos, no los originales porque no existen más los originales, pero las copias más fidedignas, nunca tuvieron ni capítulo ni versículo, así que no había divisiones, todo era una lectura de corrido, no había ni capítulos, que es el número grande, ni versículos, que es el número chiquito. No había, entonces era una lectura corrida. Cuando uno hace una lectura corrida, ve la conexión que hay entre un proverbio y otro. Cuando nos detenemos con los capítulos y los versículos, nos interrumpen la lectura, entonces no podemos ver la conexión, ese hilo dorado que hay uniendo todos los proverbios de Salomón, unos con otros, unos con otros, unos con otros. Cuando observamos un proverbio y observamos el otro, vamos a ver, por observación, porque así Salomón también lo hacía, por observación vamos a ver que hubo un hombre, recto y un hombre necio, que hubo alguien que escuchó y alguien que rechazó, alguien que se dejó instruir y alguien que rechazó la reprensión. Y así lo vamos a ir viendo, la diferencia entre el sabio y el necio, entre el malvado y el recto, o el malvado y el justo, y así es la diferencia.
Veamos entonces el próximo domingo el proverbio 10:18, que es que nos conecta con el proverbio anterior. Los labios rectos aplacan el odio, pero el que esparce calumnia es necio. Eso nos toca en el próximo, en la próxima sección que vamos a ver de proverbios, y vamos a ver la conexión que hay entre un proverbio y otro. Gracias por estar allí. Quiero orar con ustedes. Sé que algunos de los que han estado conectados me han pedido oración, y yo quiero orar con ustedes y unirme en esta hora para que la iglesia del Señor, para que la iglesia de Cristo pueda volver a las fuentes, volver a la iglesia sencilla, volver a la iglesia que, como se reunía en el primer siglo, con esa sencillez, donde no había jerarquías, donde no había uno mayores que otro. Y es tan importante eso, porque los pastores y maestros, aquellos a quienes Dios les ha dado la responsabilidad de enseñar o instruir a otros, no les dio una jerarquía, les dio una función como a cualquier otro en el cuerpo de Cristo. Yo tengo una función en el cuerpo de Cristo, una responsabilidad en el cuerpo de Cristo, y no soy más que los demás, soy igual a todos. Y eso es importante entender. Cuando entendamos eso, vamos a salir de la copia barata que tenemos del catolicismo romano. Fíjense, el catolicismo romano, la jerarquía como la tiene, comenzando desde el Papa, ¿sí? De ahí para abajo. Y acá, ¿qué tenemos nosotros? Apóstoles. De ahí para abajo, la misma. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que hay la misma jerarquización. Ahora ya no son apóstoles, ahora son querubines, ahora ya están un escalón más arriba todavía. Tenemos que comprender esto. Si comenzamos a ver que estamos haciendo una copia barata del catolicismo romano, porque este sistema de jerarquización que hay en el cristianismo hoy es una copia barata del catolicismo romano, comenzando desde el Papa para abajo, comenzando desde el apóstol para abajo. Y como ya ahora queda poco, ya les queda chico apóstol, ahora se van a querubines. Ahora hay algunos que se están haciendo llamar querubines. Tengan cuidado con eso, tengan cuidado, salgan de ahí. Cuando la gente se empieza a meter en esta jerarquización de que estamos algunos encima de otros, salgan de ahí, porque esa es la doctrina de los nicolaitas, la doctrina que Dios en el libro de Apocalipsis aborrece. Pero esto es historia, esto es tema para otro momento, y lo vamos a estar viendo en otro momento.